Hasta el día de hoy existen 1025 Pokémon diferentes, divididos entre 9 generaciones de criaturas, y eso sin contar las variantes regionales, mega evoluciones, formas Gigamax y otras versiones alternativas de cada Pokémon existente. Pero entre tantos seres, poderosos, tiernos, míticos y fantásticos, ¿cuál es el Pokémon con el mejor diseño de todos? En este video mi objetivo será determinar de la forma más científica y matemáticamente posible cuál es el Pokémon que más se ha ganado el cariño de los fanáticos únicamente basado en su diseño. Obviamente esto no es una tarea fácil, por lo que desarrollé un método ligeramente complicado para determinar con bastante certeza un puntaje de diseño para cada Pokémon existente. Ahora mismo voy a explicar a detalle el método que seguí para obtener los puntajes de cada criatura, pero si quieres saltar directamente a los resultados y averiguar cuáles son los Pokémon mejor diseñados de toda la historia, puedes adelantar el video hasta el minuto que aparece en pantalla. Ahora a explicar el método. El 24 de octubre del año pasado, el youtuber ThomasGameDogs realizó un video llamado ¿Cuál es el Pokémon menos popular?, el cual te dejaré en la descripción para que puedas darle un vistazo, pues es un video muy bueno. En ese video, Thomas realizó una encuesta titánica con más de 1,5 millones de votos que le permitió determinar cuáles eran los Pokémon más aceptados por el público general, y compartió los resultados con su audiencia. En ese video, el Pokémon más popular de todos resultó ser Umbreon, una de las evoluciones de Eevee, procedente de la segunda generación, mientras que el Pokémon menos popular de todos fue Rayor, un Pokémon de la novena generación. Al momento de mostrar sus resultados, noté una evidente tendencia a favorecer a los Pokémon de las primeras generaciones, pues de entre los 20 Pokémon con mejores resultados, el 50% eran de la primera y la segunda generación, mientras que de los 20 Pokémon menos populares, prácticamente el 50% eran provenientes de la octava y novena generación. Obviamente la gente estaba predispuesta a votar por los Pokémon con los que estaban más familiarizados, es decir, los Pokémon de las primeras generaciones, y esto funciona bastante bien al determinar cuál es el Pokémon más popular. Pero yo me pregunté, ¿habrá alguna forma de eliminar la ventaja que tienen los Pokémon más viejos respecto a los más nuevos y por fin determinar cuál es el Pokémon mejor diseñado de todos? Es por eso que estuve un buen rato desarrollando lo que yo llamé el factor de corrección, que me permitiera eliminar la ventaja que tienen los Pokémon más populares respecto a los menos conocidos. De nuevo te invito a ver el video de ThomasGameDogs, ya que sin los datos de su encuesta este video no sería posible. La encuesta de Thomas es un buen punto de partida para determinar a los Pokémon mejor diseñados, pues en ella se pedía a los participantes escoger el que más les gustara de entre dos opciones. Si el participante no conocía a ninguno de los Pokémon, obviamente iba a elegir basado únicamente en cuál de los dos le gustaba más. Caso contrario, si el participante conocía a un Pokémon y al otro no, era más probable que eligiera a aquel con el que estaba más familiarizado. El factor de corrección que desarrollé está enfocado a eliminar la ventaja que tienen los Pokémon más conocidos respecto a los menos conocidos, y se integra de dos partes, el factor de generación y el factor de exposición. El factor de generación es muy simple, únicamente toma en cuenta la generación en la que el Pokémon fue introducido, es decir, Pikachu tendrá un factor de generación 1, mientras que Rayor tendrá un factor de generación 9. Ya que cada generación de Pokémon sale con 1 o más años de diferencia, los Pokémon de las primeras generaciones han tenido mucho más tiempo para ser conocidos entre el público general. Es por eso que como primer paso tomaré el puntaje original obtenido en la encuesta de Thomas y le sumaré a cada Pokémon su factor de generación. Así, los Pokémon de novena generación tendrán un aumento mayor en su puntaje que los de octava generación, y a su vez estos tendrán un aumento mayor que los de séptima, y así sucesivamente. De esta forma se emparejará un poco más el resultado general. Obviamente la generación del Pokémon es un dato muy importante en su popularidad, pero eso no explica por qué Pokémon como Lucario son mucho más populares que Pokémon como Mothim, aunque ambos sean de cuarta generación. Es por eso que también consideraré lo que llamo el factor de exposición. Este factor toma en cuenta qué tan frecuentemente el Pokémon es mostrado al público de forma que se queda grabado en su mente. Para calcular este factor tomé en cuenta múltiples elementos. Primero, si el Pokémon es el inicial en su región, obtendrá un punto de exposición, pues los Pokémon iniciales son los primeros con los que cualquier jugador de los juegos tendrá contacto.
además de que lo acompañarán por una cantidad mayor de tiempo durante su aventura. Pokémon como Bulbasaur, Charmander, Froakie, Chikorita y sus respectivas evoluciones sumarán un punto de exposición. Rowlet, Cyndaquil y Oshawott son un caso especial, pues ellos también son los iniciales de la región de Hisui, por lo que ellos y sus evoluciones serán los únicos en recibir 2 puntos de Pokémon inicial. El segundo criterio es el Pokémon legendario. Los Pokémon legendarios son criaturas míticas y generalmente más poderosas que el monstruo común, por lo que siempre son muy llamativos para el público, y The Pokémon Company los expone a su audiencia en todo tipo de publicidad y promociones, por lo que todos los Pokémon legendarios también recibirán un punto de exposición. Para simplicidad del método decidí incluir en este mismo criterio a los Pokémon singulares como Celebi, a los ultraentes como Poipole y a los Pokémon Paradoja como Brahma Luna, que no es lo mismo que Salamence. Todos ellos también recibirán un punto de exposición. El tercer criterio es la forma regional. La forma regional, introducida en la 7ª generación, es una forma alternativa de algún Pokémon que habita en otra región, y evidentemente recibir una forma de este tipo aumenta la atención hacia ciertos Pokémon. Este criterio es bastante claro. Cualquier Pokémon que haya recibido una forma regional recibirá un punto de exposición por ello. No obstante, esto no aplica para sus preevoluciones o evoluciones que no tengan una forma regional. Raichu tiene una forma Alola, pero Pikachu no, por lo que solo Raichu recibe un punto de forma regional. Qwilfish tiene una forma de Hisui, pero su evolución, Overqwil, no tiene una forma original de Johto, por lo que solo Qwilfish tiene un punto de forma regional. El único caso especial en este rubro es Meowth, pues es el único Pokémon con 2 formas regionales, por lo que a él se le sumarán 2 puntos de exposición. El siguiente criterio es el Pokémon de portada. Raikou, Entei y Suicune son Pokémon legendarios de la 2ª generación, pero solamente Suicune recibió su propia portada para un juego, y obviamente ser visto por miles de personas en su tienda local de videojuegos le trae más popularidad a estos Pokémon. Por ello, cualquier Pokémon que haya aparecido en una portada de algún juego recibirá un punto de exposición. Los ganadores en esta categoría son Lugia y Pikachu, pues ambos sumaron 3 puntos de exposición a su total. Para este criterio únicamente consideré las portadas de juegos donde apareciera solo un Pokémon, o de lo contrario habría tenido que sumar 20 puntos a Pikachu por aparecer en prácticamente cualquier portada de un juego de la franquicia. Reshiram, Zekrom, Solgaleo y Lunala son casos especiales, pues ellos recibirán 2 puntos por aparecer en formas fusionadas en las portadas de las secuelas de sus juegos. El quinto rubro es la Evolution. Muy sencillo, si eres una evolución de Eevee recibes un punto de exposición, pues estos 8 Pokémon también son constantemente explotados por The Pokémon Company en sus productos y publicidades. Al propio Eevee no le sumé un punto en esta categoría, pues él tiene muchos puntos de exposición por otras razones. La 6ª categoría de exposición es lo que yo llamo un Pokémon de Ash. Sin lugar a duda, el anime de Pokémon también es muy popular e influye en la opinión del público. No por nada, Greninja resultó el Pokémon más popular en una encuesta oficial realizada más o menos al mismo tiempo que Greninja Ash hacía su aparición en el anime. Decidí añadir un punto de exposición a todos los Pokémon que Ash, el protagonista del anime, tuvo en su equipo Pokémon durante toda la serie. Ya que actualmente el anime tiene otros protagonistas, también sumé un punto a los Pokémon de Liko y Rod. Y consideré que también debía sumar un punto a Togepi, Meowth y Wobbuffet, que aunque no fueron Pokémon de Ash, tuvieron mucho tiempo de pantalla en la serie. La 7ª categoría es una extensión de la anterior, las películas. En esta categoría sumé un punto a todos los Pokémon que tuvieron un rol importante en alguna de las películas de la franquicia, y que generalmente aparecen en la portada de la misma. Esto incluye en su mayoría a Pokémon legendarios, y algunos otros destacables como Lucario y Zoroark. La corona en este rubro se la llevan Mewtwo y Mew, pues ambos recibieron 3 puntos de exposición por sus apariciones en las películas. A Pikachu únicamente le sumé un punto por la película de Detective Pikachu, o de lo contrario hubiera tenido que sumarle un punto por cada película existente. Otro grupo destacable es el de la 8ª categoría, los Pokémon pseudo legendarios.
Únicamente 10 Pokémon reciben este título honorífico, entre los que se encuentran Garchomp, Dragonite, Metagross y Dragapult, y todos ellos recibirán un punto adicional de exposición, pues al igual que las Evolutions, estos Pokémon son usados ampliamente por The Pokémon Company en sus productos. La novena categoría son los Power-Ups. En la sexta y octava generación de Pokémon se introdujeron las Mega Evoluciones y las formas Gigamax, respectivamente. Estos poderes especiales dotaron solo a ciertos Pokémon de una forma especial, con un diseño diferente y mejores habilidades. La mayoría de los Pokémon que recibieron este trato especial eran Pokémon de generaciones pasadas, que vieron un aumento en su popularidad debido a esto, por lo que todos ellos recibirán un punto más en su valor de exposición. Charizard es el campeón absoluto en este rubro, al tener una forma Gigamax y 2 Mega Evoluciones. En esta categoría también incluía Pokémon como Dialga y Palkia que recibieron una nueva forma juegos después de su introducción original. Finalmente, el 10º rubro del factor de exposición es Super Smash Bros. Esta franquicia de juegos de pelea es una de las más famosas en el mundo de los videojuegos, y curiosamente cuenta con 10 personajes jugables provenientes de la saga de Pokémon. Debido a esto, decidí añadir un punto adicional de exposición a estos 10 Pokémon, afectando principalmente a Ivysaur y Jigglypuff, Pokémon no tan famosos que debido a este juego tienen un pequeño aumento en su popularidad. Estos 10 rubros conforman el factor de exposición de cada Pokémon, que muestra qué tan frecuente es ver a un Pokémon incluso si no eres un gran fan de esta saga de videojuegos. Los campeones absolutos en el factor de exposición, para sorpresa de nadie, son Pikachu y Charizard, cada uno con 8 puntos de exposición. Después de 4 horas de estar asignando a cada Pokémon sus puntajes correspondientes, le resté a su puntuación original en la encuesta el valor obtenido en su factor de exposición, para balancear los resultados con los Pokémon que no han tenido la misma suerte de aparecer en cientos de artículos promocionales. Entonces, en resumen, la puntuación final de un Pokémon se obtiene de su resultado en la encuesta de Thomas, más su factor de generación, menos su factor de exposición. Con esto obtendremos un valor que nos dirá más certeramente cuáles son los mejores Pokémon, considerando únicamente lo bueno o agradable de su diseño. Es momento entonces de pasar a los resultados finales. Comenzaré mencionando cuáles son los 10 Pokémon con el peor diseño de todos. En 10º lugar, ocupando la posición 1016 del ranking, tenemos a Cascoon, Pokémon procedente de la tercera generación. Sin duda, un Pokémon con muy pocos atributos a su favor, pues para el ojo común podría parecer simplemente un óvalo con ojos rojos. Uno podría pensar que Cascoon y Silcoon deberían estar empatados en el ranking, pero Silcoon, con su apariencia ligeramente más amigable que Cascoon, logró hacerse con la posición número 1013. En 9º lugar tenemos a Jynx, Pokémon bastante polémico y el único Pokémon de la primera generación que logró colarse entre los 10 peores. No es sorpresa para nadie que el diseño de Jynx, casi como el de un ser humano común y corriente, no resulte tan llamativo para los fans de los monstruos de bolsillo. Además de que sus ojos perdidos y sus enormes labios pueden resultar extraños para más de uno. El 8º lugar lo ocupa Illumise, Pokémon de tercera generación nuevamente, que con un diseño poco llamativo y que recuerda muy vagamente a su inspiración original, no logró conquistar a los participantes de la encuesta, resultando en la posición 1018 del ranking. El 7º peor diseño lo tiene Monkidori, curiosamente uno de mis Pokémon favoritos de la 9ª generación, que resulta tener un aspecto repelente y desagradable para el fan promedio de esta saga. Este Pokémon es miembro de un trío de legendarios, sin embargo, mientras él resultó en la posición 1019, sus compañeros Okidogi y Fezandipiti obtuvieron la posición 912 y 719 respectivamente. El 6º lugar le corresponde a Volbeat, la contraparte de Illumise, que tampoco lo hizo muy bien en este ranking. El consenso general entre los fans es que Illumise es un mejor diseño que Volbeat, lo que se refleja en el desastroso desempeño que Volbeat demostró en esta encuesta. El 5º peor diseño lo tiene Watchog, Pokémon bastante olvidado de la 5ª generación, que al evolucionar pierde el poco componente adorable que salvaba a su preevolución Patrat. Esos extraños ojos de anillo seguro perturbaron a más de uno.
En cuarto lugar se encuentra el Pokémon menos popular de todos de acuerdo con la encuesta original, Rayor. Creo que todos estamos de acuerdo al decir que basar un Pokémon en un animal como el escarabajo rodador no fue la mejor idea de todas. Y a pesar de recibir un gran impulso en el ranking por pertenecer a la generación más reciente, este Pokémon y su poco agradable apariencia no lograron escapar ni del top 5 de peores diseños. El tercer lugar le corresponde a Bruxish, el único Pokémon de la séptima generación entre los 20 peores. Recuerdo que esta criatura recibió numerosas críticas por parte de los fans desde el primer momento en que se anunció su existencia al mundo, por lo que no es una sorpresa que esos colores llamativos y su curioso rostro ocupen esta posición del ranking. El segundo peor diseño Pokémon es el de Binacle, Pokémon de sexta generación que perturbó a muchas personas con su diseño, que más que un ser mitológico parece un par de manos con rostros, saliendo desde una piedra. Este Pokémon, basado en un animal ya de por sí poco agradable a la vista, se lleva el deshonroso segundo lugar. Finalmente, el peor diseño entre los más de 1000 Pokémon existentes corresponde a un Pokémon de segunda generación. Si Jynx se quedó con el noveno peor lugar en el ranking, ocupando la posición 1025, de 1025 tenemos a su preevolución, Smochum, que al parecer logró desagradar aún más a la gente. Este Pokémon, con su extraño peinado, inspiración poco clara y conservando esos pronunciados labios, no logró cautivar a prácticamente nadie de las personas en la encuesta. A pesar de haber hecho su aparición en la segunda generación y tener 25 años de existir en los que trató de ganarse el apoyo de los fans, el pobre Smochum se lleva el reconocimiento al Pokémon peor diseñado de todos. Como recapitulación rápida, el peor diseño de cada generación corresponde a Jynx de la primera, Smochum de la segunda, Volbeat de la tercera, Watchog de la quinta, Binacle de la sexta, Bruxish de la séptima y Rayor de la novena. La cuarta generación y la octava lograron no tener ningún Pokémon entre los 10 peores, pero el Pokémon con el peor diseño de la cuarta generación corresponde a Wormadam, en el puesto 1005, quien tiene un aspecto poco llamativo y menos adorable que su preevolución Burmy. Mientras que el peor diseño de la octava generación corresponde a Blipbug, en el puesto 1014, que no logró cautivar al público con su aspecto extraño y poco inspirado. Ahora pasemos a algo más positivo. Es momento de revisar el top 10 de los Pokémon mejor diseñados de todos. El 10º puesto en el ranking general lo ocupa Sprigatito, Pokémon de la novena generación que parece haber conquistado al público general con su tierna apariencia. A pesar de haber perdido 2 puntos de exposición por ser un Pokémon inicial y sus apariciones en el anime, esto no fue suficiente para sacar a Sprigatito del top 10 mejores diseños Pokémon de la historia. El 9º lugar corresponde a Decidueye, Pokémon inicial de la séptima generación y Pokémon inicial en su última fase mejor diseñado de todos. A pesar de haber perdido 3 puntos de exposición por ser el inicial en 2 regiones distintas y tener una forma regional en Hisui, el increíble diseño de este Pokémon con una inspiración clara y muy bien lograda le consiguieron un puesto seguro entre los 10 mejores. A continuación, ocupando el 8º lugar de mejores diseños, tenemos a Leafeon, la primera, pero no última, Evolution en el ranking, a pesar de que todas ellas recibieron un punto de penalización en el rubro de exposición. Este puesto me sorprendió bastante, pues no esperaba que Leafeon superara a otras queridas Evolutions como Espeon o Glaceon, pero al parecer el público decidió que este verde compañero se merecía su lugar en el top 10. En el 7º puesto del ranking se encuentra Rowlet, la primera fase de Decidueye, lo que lo convierte en el Pokémon inicial con mejor diseño de todos, además de que es el único Pokémon con 2 de sus fases dentro del top 10 general. Definitivamente el aspecto tierno y agradable de Rowlet consolidan uno de los diseños más simples pero efectivos en toda la franquicia de Pokémon. En el 6º lugar encontramos a Luxray, Pokémon de la 4ª generación que desde su primera aparición se ha convertido en uno de los favoritos de los fans, por su diseño imponente pero confiable. ¿Quién no quisiera tener a un Luxray en la vida real? No es una sorpresa encontrarlo tan arriba en el top 10.
Ocupando el quinto lugar tenemos a Cerulege, el único Pokémon de la 9ª generación que logró colarse entre los 10 primeros. Este Pokémon, con un diseño complejo pero llamativo, conquistó a los jugadores y se impuso entre los favoritos desde el lanzamiento de la 9ª generación. Su contraparte, Armarouge, ocupa la posición 157 en el ranking, demostrando claramente cuál es el mejor diseño dentro de este dúo de Pokémon. El cuarto lugar lo ocupa nuevamente una Evolution, en este caso Umbreon, que a pesar de haber visto reducido su puntaje por pertenecer a la 2ª generación, no fue suficiente para sacarlo del top 5 Pokémon mejor diseñados de toda la historia. Es claro que todas las evoluciones de Eevee, a pesar de no ser tan complejas como muchos otros Pokémon, reciben un amplio cuidado al momento de ser diseñadas, y eso se refleja de forma evidente en la opinión de los fans. Abriendo el podio de los ganadores, en tercer lugar del ranking se encuentra Chandelure, el único Pokémon de 5ª generación en el top 20. Usualmente los seguidores de Pokémon prefieren a las criaturas orgánicas y se quejan de los Pokémon basados directamente en objetos del mundo real. Es por eso que resulta una sorpresa la aparición de este Pokémon en el top 3, pues a pesar de estar evidentemente basado en un candelabro, su apariencia misteriosa y sus llamativas flamas moradas cautivaron a los fanáticos de este videojuego. En el segundo lugar tenemos, para sorpresa de pocos, a otra Evolution. Proveniente de la 6ª generación, el diseño de Sylveon, con colores que aluden claramente a su tipo hada y una apariencia tierna y amigable, convierten a este Pokémon en un éxito instantáneo. Es una pena que desde hace 3 generaciones no vemos una nueva Evolution en los juegos, pues es claro que los diseñadores de Pokémon se esmeran muchísimo al crear una nueva evolución del tierno Eevee. Finalmente, obteniendo el glorioso primer lugar y coronándose como el Pokémon mejor diseñado de todos los tiempos, se encuentra el tierno y misterioso Mimikyu. Este pequeño ser con un trasfondo desgarrador se ganó el corazón de todos los seguidores de Pokémon desde su primera aparición en la 7ª generación. A pesar de su increíble diseño, este Pokémon no ha recibido casi ninguna ayuda por parte de la compañía, pues con 0 participaciones en películas, ninguna Mega Evolución o forma Gigamax y 0 portadas de juegos, este Pokémon no tuvo ni un solo punto de exposición, y podemos confirmar que su gran impacto entre los fans se debe casi exclusivamente a su diseño perfecto. Recapitulando, el mejor diseño de la 2ª generación le corresponde a Umbreon, el de la 4ª generación es de Luxray, el de la 5ª es Chandelure, el de la 6ª es Sylveon, el de la 7ª generación es Mimikyu y el de la 9ª generación es Cerulege. Resultando en la posición 12 del ranking general, Vaporeon, otra Evolution, se lleva el título al mejor diseño de la 1ª generación. En la posición 11 se encuentra Mudkip, quien se corona como el mejor diseño de la 3ª generación. Y aunque la 8ª generación no tuvo ningún Pokémon entre los 10 peores, tampoco logró colar a ninguno de sus Pokémon entre los 20 mejores, por lo que el mejor diseño de la 8ª generación corresponde a Corviknight, que consiguió el puesto 21 en el ranking general. Hablando de datos generales, si promediamos la puntuación de todos los Pokémon de cada región, se puede determinar cuál ha sido la generación Pokémon con los mejores diseños en general. En primer lugar, con 5 Pokémon en el top 20 y solo uno entre los 20 peores, la generación Pokémon con los mejores diseños resulta ser la 7ª generación. Alola es, sin lugar a dudas, una increíble región con Pokémon muy variados y queridos. No es sorpresa que Pokémon Sol y Luna hayan sido juegos muy bien recibidos en su momento, y aún a día de hoy ocupan un lugar en el corazón de los fans. El segundo lugar, curiosamente, corresponde a la 6ª generación, la cual únicamente tiene 72 Pokémon, quienes no son ni muy destacables ni muy desagradables, pues únicamente un Pokémon de esta generación logró entrar en el top 20, al igual que solo uno se encuentra entre los 20 peores. En tercer lugar se encuentra Sinnoh, la 4ª generación. El cuarto lugar es para Johto, la 2ª generación. El quinto lugar corresponde a Galar, la 8ª generación. Kanto, la 1ª generación, es sexto lugar. El séptimo lugar es de Hoenn, la 3ª generación. El deshonroso 8º lugar le corresponde a Tesselia, la 5ª generación, con 5 Pokémon entre los 20 peores y solo uno en el top 20. Desde el primer momento, esta región fue criticada por contar con diseños poco agradables y con malas inspiraciones. Simisear, Basculin, Gurdur y Watchog son ejemplos de esto.
Y finalmente, la región Pokémon con los peores diseños desafortunadamente resulta ser Paldea. Incluso con el aumento en puntuación que recibieron todos los Pokémon de esta región, la encuesta demuestra que la criatura promedio de estos juegos no es tan bien recibida como en las versiones anteriores. A pesar de tener 4 Pokémon entre los 20 mejores, Paldea también alberga a 4 de los 20 peores diseños de toda la historia, por lo que finalmente la novena generación es la gran perdedora en estos resultados. Y esos fueron los resultados de este experimento. ¿Te sorprendieron los puntajes finales o era lo que ya te esperabas? Si quieres consultar los datos o fórmulas con más detalle, dejaré la hoja de Excel con los resultados en la descripción del video, para que puedas verificar en qué posición del ranking quedó tu Pokémon favorito. Por ejemplo, el mío es Sableye, con el lugar 250 en el ranking general. Muchas gracias por ver este video hasta el final. No olvides visitar el video original con la encuesta de popularidad en la descripción. Yo fui Insomniac, hasta pronto.